Bien, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario de Investigación en Ingeniería Química de los programas de la maestría y el doctorado en Ciencias en Ingeniería Química del CUSEI. Con nosotros se encuentra el doctor Roberto Flores Moreno. Él es profesor investigador titular A del Departamento de Química de este mismo centro universitario. Es responsable del Laboratorio de Química Teórica y también es responsable del Cuerpo Académico Estructura Electrónica Molecular. Su formación académica consiste en la licenciatura en Química de la Universidad de Guadalajara, que lo obtuvo en 2001, mientras que el doctorado lo realizó en el Centro de Investigación de Estudios y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAP, en la especialidad de Ciencias Químicas en el año 2006. Ha sido padrino de generación, el de 2018, de una generación de licenciados en Química de la UDG. Ha sido seleccionado como investigador joven en el 63rd Lindau Nobel Laureate Meeting, que fue organizado en colaboración entre la Academia Mexicana de Ciencias y la Fundación Lindau en el 2013. También es delegado por el Estado de Jalisco en las Olimpiadas Nacionales de Química, por la Universidad de Guadalajara, y es reconocido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel número 2. Ha dirigido 23 tesis, 7 de licenciatura, 10 de maestría y 6 de doctorado. Ha sido autor de 53 artículos de investigación y 5 capítulos de libros. Ha impartido 27 seminarios por invitación, este va a ser el número 28, supongo, y en ese mismo número, 28 ponencias orales en congresos nacionales e internacionales. Él es coautor de varios paquetes de software, entre ellos está el Nahual, Loading y Demon 2K. Hoy nos presenta el tema Poderes electrodonador y electroaceptor analíticos generalizados. Bienvenido, doctor Roberto Flores. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación y la amable presentación. Para mí es un gusto estar de regreso en el seminario del posgrado en Ingeniería Química. Ya creo que con esta sería algo así como la tercera vez, si no es que me equivoqué, la cuarta. Bueno, siempre es un gusto poder tener ocasión de platicar con estudiantes del posgrado de Ingeniería Química que, en mi experiencia, pues a menudo son muy buenos estudiantes y tenemos pláticas animadoras. Recientemente, por ejemplo, tenía algunos estudiantes del doctor Norberto Casillas en mi clase y así. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, el día de hoy les estoy compartiendo y les voy a mostrar este PDF en el que les voy a hablar sobre poder electrodonador y poder electroaceptor analíticos generalizados. Entonces, probablemente cada palabra aquí no haga mucho sentido cuando me doy cuenta que estoy hablando de un estudiante de ingeniería química, del posgrado en ingeniería química, o a los colegas de ingeniería que están acostumbrados a cosas más prácticas, ¿no? Más en sacarle la utilidad a la química. Por otro lado, yo gasto más mi tiempo en estudiar una sola molécula y aprender todo lo que pueda de ella. Entonces les voy a pedir que hagan ese esfuerzo por mí, que durante esta plática piensen que estamos concentrados en una sola molécula, cualesquiera que ésta sea, ¿no? Como la molécula que está en la imagen de la invitación de seminario, una molécula de benceno, puede ser una molécula de colesterol, una clorofila, la que más te guste. Vamos a hacer un enfoque de química cuántica, de química teórica, en sistemas finitos, como son las moléculas. Y entonces, como nosotros trabajamos más bien en los métodos, la molécula en sí no es el punto. Pero yo encuentro que es bueno, de algún modo, ponerse en el lugar de las moléculas, digamos así, como imaginar qué está sintiendo la molécula. Porque tú ves en el laboratorio un frasco de éter dimetílico, por ejemplo, otro frasco con alcohol etílico, y ves que son sustancias diferentes, diferente punto de ebullición, cosas así, diferentes aplicaciones. Pero cuando lo piensas a nivel molecular, las moléculas son isómeros. Desde nuestro punto de vista molecular en el modelado, estamos hablando del mismo número de átomos, 2 de carbono, 1 de oxígeno, 6 de hidrógeno. Y es el mero reacomodo entre ellos el que causa que acabas teniendo un frasco diferente con una utilidad diferente. Entonces, bueno, creo que es más o menos evidente que éter
y alcohol, es el mismo alcohol que está en el tequila, por ejemplo, pues son un mundo de diferencia en cuanto a qué esperar de ellos y qué usos les damos. Entonces nosotros, a mí me gusta hacer el ejercicio de pensar en qué está pasando con la molécula mientras yo estoy viendo la manifestación macroscópica. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de estos poderes electrodonador, electroaceptor. Básicamente el tema más accesible es que se trata de ponerle o quitarle electrones a una molécula. Y ahorita, poco más adelante, veremos el significado de cada palabra. Como ya lo decía Pedro, pues vengo del Laboratorio de Química Teórica en el Departamento de Química, aquí mismo, en la Universidad de Guadalajara. Y los objetivos de esta investigación de la que hoy les platico es el cálculo analítico del poder electrodonador, que ahorita lo definimos, el poder electroaceptor, la importancia de durezas, electrodonador, electroaceptora, durezas en el sentido que ustedes habrán oído que hay ácidos duros y blandos y cosas así, en ese sentido. Y vamos a aplicar a una molécula de un colorante que se llama DR60, rojo disperso 60, es un derivado de antraquinona, pero es solo un ejemplo de aplicación, una molécula en la que puedo tratar diferentes orbitales, incluidos los de frontera, el más alto ocupado, pero también los más bajos, el más bajo desocupado, pero también los más altos. Y lo que aspiramos es tener descriptores de reactividad matemáticamente bien definidos. Si bien es cierto que el centro de nuestra plan es la química, la verdad es que la química cuántica hace una tarea en la que tú aprendes física, en particular física cuántica, mecánica cuántica, aprende las matemáticas que haga falta, pero con un objetivo último que es el recuperar información química. Como saben, podemos clasificar la química dentro de la física. Entonces, en realidad estamos haciendo lo que llamamos nosotros físico-química. Y en particular aquí, en el caso de los cálculos, nosotros vamos a hacer un tipo de cálculos que se llaman DFT, que seguramente ustedes habrán oído porque es muy fácil en la red, en las revistas, en los journals electrónicos o físicos, ver DFT, Density Functional Theory, teoría de funcionales de la densidad, que es muy útil por se volvió muy popular básicamente como de finales de los 80 hacia acá y cada vez pareciera más popular. Ustedes van a hallar miles de artículos por año que tienen que ver con DFT y probablemente cada vez son más miles. Es muy útil por su precisión y por su eficiencia. Entonces esa fue la clave que la hizo florecer, el poder alcanzar más eficiencia que otros métodos que ya estaban establecidos en la química cuántica, pero el hacerlo también a veces con más precisión que algunos de ellos. Dentro de la DFT hay una rama que llaman la DFT conceptual, que es un esfuerzo por extraer conceptos químicos relevantes como electronegatividad, dureza, potencial químico, este tipo de cosas que en química ya se usaban. Ustedes recordarán que hay una escala de electronegatividad, por ejemplo, de Pauli, pero también hay otra de Mulliken. Entonces estamos remontándonos hacia los inicios de la química cuántica como tal con Mulliken, 1960 más o menos. La función de Fukui es un concepto central en estas ideas de reactividad. Y aquí es importante remarcar que es diferente reactividad a reacción. O sea, una reacción es un fenómeno que está ocurriendo, o sea, ya tienes dos reactivos y ya sabes hacia dónde van. La reactividad es una propiedad intrínseca de una sola molécula. Entonces, no depende de con quién va a reaccionar, es su naturaleza, podríamos decir algún tipo de analogía. Yo como persona puedo ser enojón o puedo ser más sonriente, pero eso no depende de con quién estoy interactuando. Claro que a la hora de interaccionar con alguien más, reaccionamos un poco diferente en función de con quién es, ¿no? Entonces, la función de Fukui en sí es la propiedad intrínseca. En ella subyace el cómo se va a comportar, pero no se refiere a un proceso en particular, sino a una propiedad de la molécula de referencia. Y hay otros descriptores asociados que incluso matemáticamente están conectados a la Fukui, como la dureza, la blandura, la electronegatividad y estos poderes electroreceptor y electrodonador. Nosotros, en particular en el laboratorio, podemos calcularlos de manera analítica,
con una cosa que llamamos ADPT, Auxiliary Density Perturbation Theory, que está más o menos ligada a la forma como yo abordo estas cosas. Y bueno, lo vamos a aplicar al rojo disperso 60. Entonces, las fórmulas son un problema porque no es tan fácil seguirlas la primera vez que las ves, pero por eso quise empezar aquí en Concha de DFT. DFT en su forma más popularmente usada es la DFT de Concham. Y tiene una forma, la energía la calculas como esta fórmula 1. Entonces, si me conceden un poco su atención, miramos primero en la primera sumatoria, tiene un laplaciano, y ese laplaciano actúa en un phi i, es un orbital, y así suman sobre todos los orbitales. La segunda sumatoria tiene lo que llamamos la interacción electronúcleo. Entonces la Rho representa la densidad electrónica y hay una ZA que es la carga nuclear, y ustedes notarán que hay R menos A vectores. La R es la posición del electrón y la A es la posición del núcleo. Hay muchos núcleos, así es que hay una sumatoria en A, en los núcleos. Y luego en la siguiente fila de la ecuación tenemos una integral de las que conocemos como coulombica. Es otra interacción coulombica, de hecho es la repulsión electrón-electrón. Ustedes verán que es una integral de la densidad contra sí misma, o podrías verlo como el potencial electrostático generado por la densidad interaccionando con ella misma. El último término que tiene ZA, ZB es la repulsión electrostática núcleo-núcleo. Y el que dice EXC es el que hace toda la magia. Es el que llaman el funcional. Cuando dices que vas a hacer un cálculo de FT, no basta con decir que es de FT, tienes que decir con qué funcional, que se reduce a qué aproximación. Todo lo demás básicamente es igual siempre. Entonces, cuando tú dices que hiciste un cálculo con la aproximación local que llaman LDA, cuando hiciste un cálculo con la aproximación de gradiente generalizado que llaman GGA, con el funcional de Minnesota M06 no sé qué, con el funcional B3LIB, con el funcional BWN local, con el funcional del mismísimo Dirac, a lo que te refieres siempre es al cambio en EXC. ¿Qué es EXC? Si lo tratas de entender conceptualmente, son las interacciones electrón-electrón no clásicas, porque las clásicas ya son las repulsivas, las coulómbicas. Entonces ahí entra lo que llamamos intercambio, que se origina, se puede ver como algo relacionado con la naturaleza indistinguible de los electrones de unos con otros y su naturaleza fermiónica, que debe de satisfacer el principio de antisimetría, la función de onda. Pero también tiene que ver con la correlación, porque una densidad solo te dice el promedio. Si ustedes piensan, por ejemplo, en los estudiantes del CUSEI, tú tienes una densidad, sabes en qué zonas del CUSEI suele haber estudiantes, pero una cosa es el suele haber y otra cosa es en el momento que tú vas a pasar, ¿están ahí o no? En el momento que tú vas a pasar, el otro estudiante se tiene que quitar, o tú te quitas, una de dos. Pero el caso es que hay un problema de ocupación del espacio, ¿no? Y lo mismo pasa con los electrones, sobre todo porque no se quieren, hay una repulsión, entonces se genera un hueco alrededor de un electrón por culpa de la repulsión de este respecto a los otros no pueden estar demasiado cerca, le llaman el hueco de Coulomb. Entonces, efectivamente, si tú mueves un electrón, todos los demás van a empezar a moverse. Tiene que haber un reacomodo inmediato. Eso es correlación. Es el sentido más natural de la palabra correlación que nosotros usamos. Si una variable afecta a la otra, en este caso, un electrón afecta al otro, su posición, por ejemplo, su spin, que al final es otra coordenada de posición. Bueno, la densidad que ven estas fórmulas nosotros la podemos construir como la suma de densidades obtenidas por cada orbital ocupado. Entonces, un orbital por sí mismo, complejo conjugado, te da la densidad de ese orbital. Si sumas todos los ocupados, y aquí la NI en la ecuación 2 es el número de electrones en ese orbital, pues tienes una densidad global de la molécula. Y entonces verás que con 2 puedes alimentar en 1, y DFT tiene una promesa muy simpática de que bastaría con conocer la densidad, tú podrías aspirar a calcular la energía de diferentes moléculas y por lo tanto a calcular energías de reacción, optimización de estructuras y más cosas. El trabajo práctico es minimizar esa energía con respecto a esos orbitales. ¿Ya le conectaste a la otra? ¿Perdón?
¿no? Ok. Hay que buscar los orbitales que den el mínimo de energía. Entonces, para eso el DGT se apoya en una cosa que llamamos principio variacional. Tú metes una función de prueba y la que te dé más bajo puede estar seguro que es la que está más cerca del estado basal. Bueno, de ahí hacia acá, lo que pasa principalmente es lo que ves en la ecuación 4 a la izquierda. Cada orbital molecular se expande como una combinación lineal de orbitales atómicos que aquí representamos por mu, que al final del cuento no necesitan ser orbitales exactos atómicos, solo son funciones en los átomos, podrían ser las soluciones del átomo de hidrógeno, por ejemplo. Y hay unos coeficientes C por determinar. El beneficio de esta ecuación es que convierte la expresión de energía que teníamos, que tenía integrales de densidad y más, en la ecuación 3, que igual tiene integrales en esa mu nu sigma tau, por ejemplo, o esa h mu nu, pero son integrales en las funciones de base. Es algo así como si hicieras una expansión en series de Fourier. Si usas una expansión en series de Fourier, por ejemplo, una expansión en cosenos, tus integrales al final van a ser solo entre cosenos, es decir, entre funciones que ya conoces. Nosotros expandimos en gaussianas, por eso dice LSGTO, Gaussian Type Orbitals, y las integrales son en gaussianas. Entonces, este bracket que ustedes ven aquí, mu nu sigma tau, es una integral de 4 gaussianas, y h mu nu contiene dos integrales. Una que tiene energía cinética, que tiene laplaciano, y otra que tiene la interacción de mu nu con la atracción a los átomos. Entonces son lo que llamamos las contribuciones monoelectrónicas, mientras que en la otra, en mu nu sigma tau, hay dos electrones en cada interacción. Y finalmente sigue ahí el EXC, que decíamos que es el que le da nombre a la aproximación. Esto, a diferencia de la ecuación anterior, es más conectable a producir números. Tú ya conoces mu, nu y eso, entonces pues tu primera tarea al hacer un cálculo es hacer las integrales. Se puede ver así. Y teniendo las integrales, lo que quedaría por determinar es cuánto vale la P, que es una matriz, y lo que venga dentro del intercambio de correlación. En la ecuación 4 verás que a raíz de la expansión de cada orbital en términos de orbitales atómicos, si usamos la 2 para la densidad y sustituimos, nos queda la 4 de la derecha. Entonces dice que la densidad la construyes como una expansión bilineal de productos mu por nu de las funciones de base que usaste, y los coeficientes están en la matriz de densidad. Entonces, si tú tienes la matriz P, puedes construir la densidad, la puedes dibujar y hacer gráficas y todo eso. Esta P está definida en la ecuación 5 a la izquierda, y al final, como la tarea es minimizar, tú vas a tener que sacar derivadas de la energía con respecto a los coeficientes C mu nu en la ecuación 5 a la derecha, y usando la regla de la cadena vas a tener que marchar sobre cada elemento P mu nu y derivar cada elemento P mu nu con respecto a C. Por la misma de la ecuación 5 a la izquierda se podría ver la dependencia, y esa que está ahí como K mu nu vendría siendo la derivada de la energía con respecto a cada elemento P mu nu. Es la regla de la cadena multivariable. Y esa K la llamamos la matriz de Kohn-Sham. Es análogo a otros métodos como la matriz de Fogg. Pero lo más importante para nosotros aquí es que esa K va a producir, es una matriz enorme que va a producir un problema de eigenvalores. Entonces se vuelve una tarea de álgebra lineal. El sacar los eigenvalores de K es lo que te daría los mejores coeficientes. De hecho, los eigenvectores de la K son las columnas de la matriz C. La C al final del cuento es toda la matriz de eigenvectores. Y cuando se hace esa solución, puedes regresar, sustituir la C en P, la P en 3, y entonces tienes la energía de tu sistema. Entonces, puesto en acción, hay dos tareas, una integrar y otra resolver el problema de álgebra lineal, a lo que, por ejemplo, nosotros no nos metemos mucho, generalmente usamos una librería bien desarrollada como LAPACK o MKL o las librerías que ya vienen con el compilador, pero resulta que por un buen tiempo lo que hacía lento los cálculos era evaluar integrales de manera eficiente, entonces hubo muchos artículos de cómo hacer las integrales más rápido. Conforme eso se logró, ahora lo que hace que los sistemas más grandes te cueste mucho cálculo es el tamaño de la matriz K. ¿Cuánto mide la matriz K? ¿Cuántas mus hay? ¿Cuántas funciones de base usaste?
Nosotros generalmente hacemos algo así como usar entre 10 y 30 funciones de base por átomo. Entonces eso te puede dar una idea que si tienes un sistema de 100 átomos, pues entonces tus matrices andan arriba de miles en su dimensión. Si después de tener el Kohn-Sham, nosotros hacemos una aproximación que llamamos el ajuste variacional del potencial coulombico, y que es tal que permite evitar las integrales de 4 índices. En la ecuación 6 verás que ya solo hay integrales 1K y luego hay un GKL que son integrales K con L, como está escrito en 7 a la derecha. Y eso hace que, en términos cotidianos, lo que tendrías que pensar es que la ecuación 3 acá, lo más caro cuando los sistemas no son tan grandes es evaluar las integrales, y es algo así como el número de funciones de base a la cuarta potencia. Mientras que en esta aproximación de la ecuación 6, esto vendría siendo el número de funciones de base a la tercera potencia. Pues tú solo tienes que recordar cómo graficas un x a la cuarta y un x al cubo, y sabrás que cuanto más grande el sistema, más estamos ganando. La ecuación en sí se ve más fea, está más grande, hay que manipular más términos, pero computacionalmente es mucho más eficiente. La ecuación 7 nos da los coeficientes óptimos x dado un coeficiente, dado una matriz P. Y de esa manera se construye una densidad auxiliar, como dice la ecuación 8. Esa densidad auxiliar, su virtud es que es una expansión lineal y no bilineal como salía antes. Lineal parece natural. Si tienes una función que es la densidad y solo depende de R, pues suena normal expandirla como una combinación lineal de funciones que dependen de R y no de productos. Y eso apoya un poco el espíritu inicial. Nosotros todavía hacemos más, y en la ecuación 9 verás que en el intercambio correlación además metemos esa densidad auxiliar. No estaba completamente justificado cuando se empezó a hacer, pero funciona, y funciona muy bien. Entonces esta es la fórmula de la energía con la que trabaja el programa DEMON, con la que trabajamos nosotros. Y la ecuación 10, por ejemplo, es una ecuación de auxilio. ¿Cómo determinar las X? Es la misma que la que estaba en 7, pero en la ecuación 10 tienen marca sigma. Pues cuando tienes un cálculo tienes densidad de electrones alfa y densidad de electrones beta. El sigma es para marcar alfa o beta. Y la ecuación 11 te dice, si quisieras calcular cómo cambia uno de los coeficientes con respecto a la matriz P, ahí tienes el resultado. Y ese se usa en la ecuación 12 para construir Z. Es algo que voy a necesitar en la matriz K. Recuerden que la matriz K, por la regla de la cadena de la derivada de la energía con respecto a los elementos de la matriz de densidad, de la P. Y bueno, de pronto notarás que de lo que estamos diciendo es que estamos derivando 9 con respecto a P mu, y sale lo que está en la 12 a la izquierda. Entonces notarás que en la 12 a la izquierda, lo único que tiene que ver con la EXC, con la energía de intercambio y correlación, es la Z, es la de la 12 a la derecha. Y esa BXC que sale la llaman potencial de intercambio y correlación. Aunque es una energía de intercambio y correlación, un potencial de intercambio y correlación, todos son funcionales de la densidad. Si cambia la densidad, cambia el resultado de ese valor. Y bueno, entonces, este es nuestro marco de referencia. Aquí es donde comenzamos. Y lo que nosotros queremos son derivadas de la energía. ¿Por qué? Porque tenemos la loca idea de que vamos a hacer una serie de Taylor y vamos a ir corrigiendo grado por grado la propiedad que estamos buscando. Entonces, si sacamos en este caso en la ecuación 3, el exponente 1 indica primera derivada. Entonces, aquí está, se derivó el P-1, se deriva la H, el P con H se deriva la H, y luego el producto acá se deriva la P por H. Hay reacomodos, hay términos que se cancelan, y pues si ves 13, lo que te dice es que vas a ocupar integrales como yo ocupabas, vas a ocupar H1, vas a ocupar P1 y vas a ocupar X1. La ecuación 14 te dice cómo calcular X1 si tuvieras P1. Entonces te quita un pendiente. Y después de un ratito de jugar y aprovechar la definición de K, uno acaba con que la primera derivada de la energía se reduce a 15. La matriz de Kohn-Sham multiplicada por la respuesta a la matriz de densidad.
Entonces, básicamente el tema es sacar la respuesta de la matriz de densidad, la derivada. Es a lo que llamo respuesta. Entonces, vamos otra vez con detalle. 16 vendría siendo una reescritura de la ecuación 5 a la izquierda. Entonces, vamos a 16. Dice, es una suma sobre todos los orbitales, ocupación del orbital, que puede ser 0, 1 o 2, como saben. Por el principio de exclusión de Pauli hay un máximo de 2. Y las CPs, noten que esta C solo tiene un índice, es porque es un vector columna. Entonces, cada C es un eigenvector de la matriz K, que se habría sacado para resolver el problema de la energía. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Si yo quiero la derivada de P, pues por eso estoy escribiendo 16 para luego derivarla. La 17 es la derivada. La derivada es respecto al número de electrones total del sistema. Esas son las definiciones físicas. Pero nosotros vamos a hacer una restricción, que la variación inicialmente se debe a que un electrón de un orbital se fue, o un electrón llegó a un orbital que tiene un valor Q, aquí por eso está la Q en medio en la ecuación 17, un índice Q, y un orbital que tiene spin sigma 0. Entonces, cuando derivemos NP con respecto a N mayúscula, solo para cierto NP, solo para cierto orbital de cierto spin, esto va a dar 1 y para los demás va a dar 0. Ese es el primer término. Y en el segundo término de 17, lo que queda marcado es que se tendrán que derivar los coeficientes. Bien, entonces definimos en la ecuación 18 como Q, le llamamos matriz de orbital reactivo, que se reduce básicamente en términos físicos a la densidad generada por el orbital del cual se fue el electrón. Ese es tu primer cambio en la densidad, sea para menos porque se fue el electrón o sea para más porque llegó. Y el otro término lo vamos a llamar R, matriz de relajación, que tiene las contribuciones de cómo se reacomodó la densidad después de que ese electrón se fue. Entonces son efectos de relajación. Las correcciones de la energía entonces pueden ser primer orden, la primera derivada, y resulta que con eso que acabamos de definir, digamos que era la respuesta a la matriz P, esto, en la ecuación 15, era la respuesta a la matriz P por K. Pues resulta que se reduce muy simpáticamente a la ecuación 20, es decir, a epsilon Q. Epsilon Q es la energía del orbital de donde te llevaste el electrón. Esto tiene nombre, por ejemplo, se llama teorema de Janak. Es análogo a lo que en Hartree-Fock se llama teorema de Koopmans. Y conceptualmente significa que tu primera aproximación de cómo cambia la energía cuando cambia el número de electrones es la energía del orbital de donde te llevaste el electrón. Por ejemplo, ¿cómo cambia la energía cuando le quitas un electrón al sistema? Corre solamente y toma la energía del orbital de donde estaba el electrón. Entonces, que puedes tomar la energía del orbital como un estimado del potencial de ionización o como un estimado de la afinidad electrónica. Un signo más o menos que hay que cuidar ahí, pero el valor numérico es la energía del orbital de donde te estás robando o a donde estás adicionando el electrón. Bueno, teniendo eso, la segunda derivada de la energía total se reduce entonces a la primera derivada de la energía orbital. Y en 21 me dice que voy a necesitar calcular derivadas de la matriz de Kohn-Sham. ¿Cómo cambia la matriz de Kohn-Sham por culpa de que alguien se llevó el electrón? Y el tercer orden, pues sería la segunda derivada y vas a ocupar segundas derivadas de la matriz de Kohn-Sham, incluso vas a ocupar primeras derivadas de la matriz de orbital reactivo. Algunas de estas cositas pueden no ser nada evidentes así inmediato, pero la conexión es toda definida. Si tú tomas estas diapositivas, si tú vuelves a ver este video después, puedes regresar, ver la ecuación en la otra y con ayuda de papel y lápiz todo debería de ser consistente. Nosotros usamos una respuesta lineal basada en las ecuaciones de ADFT que presenté. Cuando derivas la condición de ajuste
era esta, como la ecuación 10. Cómo calcular los x a partir de los p. Entonces, si varía la p, varía la x. Y eso es lo que tenemos en la ecuación 23. Si derivas ambos lados, te queda g por la variación de x y te queda la q, que es la de orbital reactivo, y la r. Aunque aquí están como q y r, que parece que no tienen derivada, recordemos que son resultados de derivar la p. Y luego seguimos a McQueenie, Roy McQueenie de Inglaterra, por allá en 1960, incluso estuvo un año en la UNAM. Derivó ecuaciones para formular todo, dejando la presentación de matrices, porque había otras formulaciones donde se trabajaba todo el tiempo en orbitales, y él lo formuló de modo que fuera manejable en términos de la matriz de densidad. Aquí adaptado, nosotros lo manejamos en la matriz de relajación R, y es la ecuación 25. Entonces, la ecuación 25, ¿qué nos trae sobre todo? Si quieres R, que lo vas a ocupar para la derivada de la P, vas a ocupar la derivada de la K, y es lo que está a la derecha de la 25. Las C ya las tienes, porque cuando tú estás a este nivel, ya se hizo un cálculo de energía, entonces ya se resolvieron los eigenvalores, ya se sabe quién es K, quién es C. Aquí lo que no se sabe aún es quiénes son las que tienen un 1 o la R, que en realidad corresponde a una primera derivada. Entonces vas a ocupar la respuesta de la matriz K, la matriz de Kohn-Sham. Y 26 es solo porque en 25 está representada en orbitales moleculares y en la 26 se la conecta con la representación en orbitales atómicos. Entonces, juntando las expresiones, nos podemos enfocar en la parte de R, y a veces hay expresiones que se manejan mejor si las pones en su contexto. Por ejemplo, una cosa es la R y otra cosa es la R en un sumatorio combinado con un UK. Entonces eso se reduce a tener la K en este sumatorio en la 27. La 28 es cómo se calcula la K, pero es como un juego, ¿no? Porque ahora para calcular la K1 vas a necesitar la X1 y la Z1. Esta ecuación vendría directamente de haber derivado la 12. En la 28 a la derecha te da una receta para calcular Z1 si tienes X1. Ok, esto ya es bueno porque se reduce, o sea, ya ocupamos la X1, ahora la vamos a ocupar, entonces bueno. Entonces, teniendo X1 puedes calcular K1. Esa es una característica única del ADFT, única de las aproximaciones que nosotros hacemos. Si te quedas sin las dos aproximaciones que metimos, no se puede. Entonces, ahora ocupo una receta para calcular el X1, pero si lo pienso con calma, yo ya tenía una receta para calcular el X1, que era la 23. Entonces, lo que tenemos realmente es un sistema de 3 ecuaciones. Bueno, son más que 3 ecuaciones, son bloques de ecuaciones con 3 incógnitas, la X1, la P1, que es la R aquí, y la K1. Fuera de las aproximaciones que nosotros usamos, la X1 no aparece. Y entonces la gente se ve confrontada o con aislar la P1 o la K1. Y les sale un sistema de ecuaciones más grande, pero gracias a que nosotros tenemos la X, nos queda un sistema de ecuaciones más pequeño que ya está representado en la ecuación 31, donde tuvimos que hacer unas definiciones para que se vea más en la dimensión propia de X. Y se define una matriz y un vector independiente. Es un sistema de ecuaciones lineal que se ve mejor así como en la 34. Tenemos alfa y beta, spin alfa, spin beta. La X es lo que buscamos. La B es lo que se define en la 32. Verás que tiene la Q, que es el orbital reactivo, que es donde se empezó todo, donde se agregó, quitó el electrón. Entonces, esa es la perturbación. Y eso es lo que define el problema, porque la matriz que está aquí en 34 a la izquierda es universal. Es la misma para cualquier perturbación, para cualquier electrón que saques, pero incluso si estuviera haciendo propiedades eléctricas, magnéticas, otra cosa, esta matriz es la misma. Es una matriz que depende solo de la capacidad del sistema de responder, de reaccionar a reacomodos, pero no depende de si la perturbación fue eléctrica, si fue que le quitamos un electrón, si fue que le cambiamos la carga a un núcleo. La matriz es universal. Y la 35 es el mismo sistema, pero capa cerrada, que generalmente es el que presentamos para que se vea más facilito. Pero cuando ya lo quieres hacer, cuando ya estás trabajando tú, te conviene mejor llegar por 34, porque entonces la información no está oculta. Es fácil reducir 34 a 35, pero si teniendo 35 no es fácil imaginar 34.
Es lo que nosotros llamamos en cálculos capa abierta, 34, capa cerrada, 35. Para tu buena suerte, casi todas las moléculas cotidianas estables son capa cerrada. Las que no son capa cerrada son los famosos radicales libres. Pero pues ya vemos que no son muy estables, ¿no? Entonces, si sueles tener una molécula estable, sueles tener una capa cerrada y te sirve 35. Entonces, volviendo a la energía que queremos corregir, 36 ya lo teníamos, era la primera corrección. La segunda decía que la derivada de la energía orbital, entonces es K1, la respuesta lineal de la matriz de Kohn-Sham, que quedaría expresada como 37. Y si quieres tercer orden, pues vas a ocupar K2. Eso complica la historia. No vamos a ver cómo sacar K2 hoy, pero sí vamos a presentar la fórmula final si quieres el tercer orden. Entonces ahí está K1 QP al cuadrado, K1IA, K1JA, K1IJ, y son orbitales moleculares ocupados, A y B son orbitales moleculares virtuales. Entonces son diferentes bloques de la matriz de Kohn-Sham, todos. Y el único nuevo y extraño es donde está esa pequeña G. A esa corresponde a la tercera derivada funcional del funcional de intercambio-correlación, de la energía de intercambio-correlación. Y es característica de DFT. En Hartree-Fock no aparecería. Ok. La función de Fukui, que es lo primero que nosotros queríamos o queremos, es la derivada de la densidad con respecto al número de electrones. Con los ajustes que vimos, que solo había que sacar un electrón de un orbital específico, que es el qésimo con spin sigma 0, pues derivar con respecto a n, en la ecuación 41 lo explica, se reduce a derivar con respecto a la ocupación de ese orbital. Así de simple. No es lo mismo derivar con la ocupación de un orbital ocupado que a un orbital desocupado. Entonces, esto matemáticamente en lo que se convierte es que el límite por la derecha existe, el límite por la izquierda existe, pero no son iguales. Así es que formalmente no existe la derivada. Existen la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha, y esos son los que calculamos. Por eso hay un F más y un F menos en 39, F más por la derecha y F menos por la izquierda. Y entonces al F menos lo llamamos, es el proceso en el que se está disminuyendo el número de electrones, es una electrodonación. Y el F más es el proceso en el que se está aumentando, es una electroaceptación. Y para calcularlos, como lo dice la ecuación 44, tú lo que ocuparías es calcular derivadas de P con respecto a NQ. Entonces, por lo que vimos atrás en el ADPT, cuando resuelves para X1, tenías tres sistemas de ecuaciones para X, P y K. En cuanto logres sacar uno, es como en la secundaria, un sistema de tres incógnitas, tres ecuaciones, te vas sustituyendo hacia atrás y sacas los tres. Entonces, es con el ADPT que nosotros sacamos la derivada de P. Y bueno, volviendo al DR60, encontramos dos isómeros en la optimización separados por tan poquita energía como 2.8 kilocalorías. Entonces, como que no nos alcanza el valor para creer que uno es la estructura y el otro no. Lo más seguro es que los dos participan en la vida cotidiana. Los dos tendrían un porcentaje de existencia, de acuerdo a una estadística de Boltzmann, por ejemplo. Optimizamos con el programa Demon. Esta es la Fukui electrodonadora. Bueno, déjenme les explico que la superficie, la bolsita en la que está metida la molécula, o las dos moléculas en este caso, es la densidad en un isovalor dado, en un valor de densidad dado. Y los colores de la superficie son la Fukui electrodonadora. Donde tú veas todo azul, significa que la Fukui anda por el valor de menos 0.0015 o menor. Y donde veas todo rojo, anda por el valor de 0.003 o mayor. Entonces los rojos son los máximos, son los sitios donde es más probable que se baje la densidad electrónica si le quitas un electrón a este sistema. Entonces ustedes verán que está por allá arriba, en el anillo que está en puente pero de la antraquinona, es decir, está en el nitrógeno, en este azul. El sitio más probable para sacar electrones pareciera estar ahí, aunque hay un poquito de rojo también en la parte de la unión de esos dos anillos. Para la electrodonadora, a ver, aquí hay un error. Esta es electrodonadora, esta, discúlpenme, no es electrodonadora, es electroaceptora.
la palabra es lo único que está mal acá arriba. Entonces los rojos serían los sitios más probables para agregar un electrón en este caso, y vemos que ahora aparecen una competencia entre rojos en el primer anillo, en el anillo donde está el nitrógeno, y rojos en el anillo del medio de la antraquinona. Mirando más y más, uno encuentra que probablemente el que gana es el anillo de la antraquinona, donde está el carbonilo, ese carbono-oxígeno, es el carbono sería el más probable, porque acuérdense que estamos esta vez hablando de agregar un electrón. La gente a veces grafica el promedio y lo usan para hacer predicciones de sitios de adición radicalaria, porque cuando viene un radical, es importante la capacidad de donar, pero también de aceptar electrones, porque el radical viene con un electrón acoplable. Y pues a veces parece funcionar bien. Entonces, otra vez los rojos serían los sitios más probables. Y aquí parece el nitrógeno, ¿no? Y el dual es otra Fukui, que es la resta. Parecía que las fundamentales son las primeras, pero en la resta llega uno a descubrir que no es lo mismo analizar las dos separadas que juntas. Y el dual se ha usado para predecir si reacciones que tienen que ver con adición y remoción de electrones, adición en un sitio y remoción en otro, por ejemplo, en unas de reacciones sigmatrópicas como la Diels-Alder, en donde un sitio de la molécula está recibiendo, pero otro sitio está donando. Entonces, a veces suele ser útil ahí. Si nos concentramos en la energía y no en la densidad, pues la energía va a cambiar por una serie de Taylor, como ustedes ya conocen. Entonces, el cambio en la energía sería energía NQ más delta NQ menos energía NQ. La primera corrección es la primera derivada, que como vimos es la energía del orbital. Entonces, tu primer estimado del potencial de ionización es la energía del orbital. Pero este enfoque nos permite calcular correcciones, empezando por la de segundo orden, que sería la derivada de la energía del orbital, y como vimos, ocupas respuesta lineal. Entonces el potencial de ionización, por ejemplo, en 47 estaría dado por esa expresión, que es primero el negativo de la energía del orbital, y luego lo que llamaríamos la dureza electrodonadora, porque como les dije, no se puede, la derivada en sí no existe en el punto, pero sí existe la primera y segunda derivada, todas por la izquierda o todas por la derecha. Entonces hay una dureza electrodonadora y habrá una electroreceptora del otro lado. El cambio de energía, pues, si el cambio es un electrón, el delta n es menos 1, entonces queda 47, pero si no lo restringes, te queda 48, y la gente ha jugado a optimizar ese cambio de energía, es decir, buscar en dónde ese cambio de energía es óptimo o mínimo, y después de ese punto representaría un esfuerzo al recibir más carga electrónica. Entonces ahorita volvemos a eso. Estas son energías de ionización. Los verdes son los estimados de acuerdo a tomar la energía del orbital. Los círculos vacíos, que por ahí los verán que sí están, pero no son tan fáciles de ubicar porque están tapados por los amarillos, es la corrección de segundo orden, y los círculos amarillos es la corrección a tercer orden. Son potenciales de ionización en un conjunto de 100 moléculas que llaman el GW100 porque lo tratamos con funciones de Green, pero aquí es puro DFT y lo que aquí vimos. Es más fácil esta formulación y es más eficiente. Y como ven, es una comparación experimental teórica, entonces cuanto más le pegues a la diagonal, mejor te fue. Entonces, claro, se ve que los verdes tenían un problema serio, sobre todo cuanto más grandes sean las ionizaciones, más serio la desviación. Entonces, ese es un común aceptado, que las energías orbitales de FT son malos estimados de arranque, pero igual se ve claro que algo hicimos bien porque inmediatamente empieza a jalar para la diagonal. Y también se ve que del segundo a tercer orden no hay mayor corrección. Así de repente ves que un amarillo se acercó un poquito más, pero no, si fuera mi dinero yo no pagaría el tercer orden, yo me quedaría con el segundo orden, ¿no? O sea, el esfuerzo computacional que requiere el tercer orden, incluso la derivación, pero además el cálculo mismo, no parece estar justificado, basta con el segundo orden. Volviendo al poder electrodonador y esta fórmula que teníamos de cómo cambia la energía si el salto no es un electrón, se puede buscar el óptimo y se saca, como ya saben, la derivada es igual a 0.
queda esto, y el óptimo en la transferencia de electrones, el número crítico de electrones transferibles es menos epsilon i entre eta i, 50 en la ecuación 50, y la energía que corresponde está en la 51, pero vean que está negativa. El negativo de esa energía es lo que llamamos el poder electrodonador, atendiendo a las derivaciones publicadas en 2007 de cómo se define. Entonces, si lo ves así, parece que tiene sentido. Mira la energía como criterio de si esto es buena idea o no. Luego, hay casos que hay que cuidar de si la dureza es positiva. Casi siempre es positiva. De hecho, en este caso del electrodonador, yo diría que prácticamente siempre la he visto positiva, pero más vale pensar en que un día puede salir algo mal. Y bueno, hay un cambio en la energía negativo y el poder electrodonador sería positivo. Eso es lo que tú tienes que esperar. Pero si llegara a pasar lo contrario, entonces se trata de un mínimo y el recibir los electrones representaría un esfuerzo. Perdón, el donarlos. Las consideraciones: no se puede donar más de lo que se tiene, es algo que se había obviado y que yo creo que se debe tomar en cuenta. No, si no pueden salir más electrones que los que hay, aunque las matemáticas digan que lo hay, la física dice que no lo hay. Las matemáticas dicen que sería óptimo, pero la física dice que no se puede más de eso. Orbitales ocupados tienen energía negativa, el número de electrones es positivo y el poder es positivo. Bueno, aquí están algunos valores de poder electrodonador. El que tiene un subíndice I en la cuarta columna son nuestros números. El anterior, de la tercera columna, es la referencia. Todo el tiempo nos da mucho menos para estos átomos. Aquí gráficamente, la referencia es el amarillo, el azul es el nuestro. Si tú crees que tu referencia tiene razón, pues te asustas, pero nosotros creemos que no tiene razón, que están sobreexpresados. Los valores de referencia vienen de la misma teoría, pero al final no fueron calculados, sino que se hace una interpolación numérica para sacarlos. Para la molécula de GW100 calculamos también, pero esto es nomás en cierto modo paja aquí. Lo importante es que se calcularon y están disponibles, dado que el método como que es la primera vez que estamos calculando poderes electrodonadores específicos de cada orbital y durezas, como pueden ver aquí en la primera columna numérica. Para la molécula del DR60, la diferencia que con el conjunto es que aquí en una sola molécula calculas muchas ionizaciones. El 86 es el HOMO, el orbital molecular más alto ocupado. Lo que puedes ver es que es el que es más fácil de ionizar, tanto a primer como a segundo orden. El segundo orden es mejor estimado. Hay una dureza que no parece cambiar mucho interesantemente entre diferentes orbitales. El número máximo de electrones que se transfiere, o sea que transferiría, va cambiando, pero es positivo. O sea, este positivo sugiere que la molécula ganaría electrones, pero estamos en un proceso de electrodonación, entonces esto no es bueno. Y por eso los poderes electrodonadores se interpretan al revés: cuanto más pequeño, mejor, más capaz va a ser la molécula de donar, porque todos predicen que lo ideal sería que no soltara nada. Y bueno, tal vez así tiene que ser la vida, porque si solita quisiera soltarlos, pues la molécula no los tendría, ya rato que los habría dejado ir. Ok, en la parte electroaceptora tenemos la afinidad de electrónicos. Es la misma teoría, pero ahora estamos hablando de un incremento del número de electrones, un delta N de 1. Y se hace un análisis igual, poder electroaceptor, y tuvimos que hacerle unos ajustes de manera que haya un máximo de un electrón, y también de que hay orbitales virtuales que tienen energía de signo positivo y otros de signo negativo. Entonces, a unos de ellos de plano encontramos que es mejor asignarles un valor de 0. Y comparamos con la referencia de la publicación original de la definición de estos poderes, y seguido nos va bastante cercano. En unos valores somos muy diferentes, como en los gases nobles, que nosotros asignamos valores negativos por los ajustes de la definición, y en otros de plano tenemos 0, porque parece contraenergético intentar mover electrones. Y esta es la comparación gráfica. Tenemos razones también para estar como en paz: el llenado de capas, el llenado de media capa. Como ustedes saben, una capa
con un solo electrón en cada orbital es especialmente estable, completamente llena es especialmente estable, y eso parece estarlo reproduciendo el método. Calculamos el GW100, y sobre que calculamos todas esas 100 moléculas, alcanzamos a notar que las durezas se parecen. O sea, si tú miras todos esos números, pues ves solo números, pero si empiezas a analizar, por ejemplo, estos son adenina, guanina y todo eso, y ves que tienen poderes, durezas como de 5, poderes electrodonador de punto y algo, pero luego te vas por acá, hidruros, y tiene una dureza negativa, luego otras más, punto 68, valores pequeños, y poder electrodonador más grande. Aquí y en este le tuvimos que asignar un 0. Entonces, son 100 moléculas, uno puede estar analizando y encontrar patrones. Y uno de esos patrones que encontramos fue que las durezas son casi iguales. O sea, andan por el mismo rumbo, y cuando las graficamos vemos que hay una tendencia de las durezas a parecerse. Y todavía más interesante es que hay una tendencia de la dureza electroaceptora de ser mayor. Es decir, la línea que ven dibujada es la pendiente 1. Cuando estén por debajo, significaría que es mayor la electroaceptora. Salvo un caso aquí excepcional, que es este punto que está aquí, y que encontramos cuando vimos los números, que justo era uno de los que daban más poder electrodonador, que era me acuerdo, el TF4, el tetrafluoruro de titanio, que por cierto salió más grande que el helio, que había sido catalogado como más alto. Bueno, entonces para el DR60, lo que nosotros encontramos es que solo los primeros orbitales virtuales, el LUMO y los primeros de más arriba, tienen valores que se pueden interpretar como útiles. Y sí, el más grande te da más probabilidad de recibir el electrón ahí, pero después vemos, empiezan a salir durezas negativas, y tuvimos que asignar ceros y asignar poderes electroreceptores negativos. Entonces, con esa asignación de negativos y ceros, siempre vas a poder leer que el más grande es el mejor candidato, y verás que es el de las primeras columnas, el 87, que es el primero desocupado. Luego tenemos punto 73. Tenemos dos números, ¿no? Porque son dos isómeros. Recordarán que la molécula dio dos isómeros casi igual de estables. Pero después de como 4 o 5 orbitales se acabó. Yo no intentaría meter el electrón en los otros. Entonces, vimos un tratamiento unificado de funciones de Fukui, es decir, la misma teoría te permite calcular la Fukui y los descriptores como la dureza y los poderes, electrodonador, electroaceptor. Los descriptores resultan específicos de cada orbital, a diferencia de la referencia, donde nomás se hablaba de una molécula que recibe un electrón sin hablar de dónde lo recibe. Pero los números se parecen mucho. Cuando el orbital en el que recibe es el LUMO, o en el LUMO, o en el que cede es el LOMO. Entonces tenemos una teoría en cierto modo extendida, porque nosotros podemos hablar de ionizaciones de core, que por ejemplo servirían para analizar cosas como el XPS, o analizar más de una adición en la capa de valencia. Los poderes electroreceptores se parecen mucho a los previos, pero los electrodonadores son como un factor de 2, no exacto, pero alrededor de la mitad de lo que eran antes. Y destaca que en los gases nobles tenemos que creer que corregimos los valores. No es la mitad ni nada de eso, simplemente tenemos que suponer que estaban mal. Las durezas electrodonador, electroreceptor, además observaron tener una tendencia, no una regla, ¿no? Porque hay muchos que la rompen, a ser iguales, pero con el extra de que la electrodonadora aparece una cota superior de la electroreceptora, lo cual creemos que tiene base física, pero no se analizó aquí. Y bueno, eso sería todo de mi parte en cuanto a las diapositivas. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Para empezar, me gustaría preguntarle así, a grosso modo, cuando había un gráfico donde decía, yo no le invertiría tanto a ir por los resultados, por el trabajo de cómputo que esto requiere. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿De qué tipo de infraestructura es la que, es justo en eso, ¿no? El orden 3 es mucho trabajo de cómputo, y ya los resultados con el orden 2 eran
suficiente como para tener una idea bueno, como Sí. para sentirnos tranquilos de tener un buen resultado. Bueno, estas son moléculas pequeñas, las más grandes son como el uracilo, la adenina y estas. Ujú. Prácticamente todas salen en menos de una hora, incluyendo el tercer orden. El segundo orden podría salir en cosa de 10 minutos o menos. Cuando Tampoco se es empezó a hacer tan... desarrollo de este tipo porque la publicación del programa del Demon data del 2011, hace 10 años, empezaron a usarlo. eh, pues ha ido evolucionando desde como el 89, ya existía un Demon y ha ido evolucionando. Ah, ok. Porque en la publicación donde aparece su nombre bueno, vinculada al Demon es como 2011, ¿no? Sí. En ese tiempo, ¿cuánto tiempo se hubiera estimado que se tardarían por el tipo de infraestructura de cómputo que estaba disponible? Si ahorita es una hora. En aquel, si lo regresamos como aquel tiempo, pues probablemente sí hubiera tomado unas 4 o 5 horas. Yo hacía cálculos de comparables que eran de polarizabilidad, de respuesta eléctrica en 2006 y en moléculas pequeñas sí era cosa de horas. Recién llegué a la Universidad de Guadalajara en 2010 en mi laptop, que era una de ese tiempo, de las económicas, calculaba el C60 en cosas como la función de Fukui. O sea, el costo viene junto. Del mismo cálculo te sale la Fukui y la ionización hoy día. Ujú. En ese tiempo solo salía la Fukui y como 6 7 horas tomó en mi laptop. Recién llegué a la universidad, una laptop que en aquel tiempo me costó $600, entonces verán que no era tan No poderosa. había mucha inversión todavía. Sí. ¿Por qué le interesa en el colorante? ¿Por qué en esa molécula? Por mi colega del Cutonalá, se llama Pablo Daniel Astudillo, es electroquímico. Y bueno, una de las motivaciones podría ser para celdas solares sensibilizadas por colorante. Entonces ellos tienen pruebas experimentales electroquímicas. Entonces más que nada es a raíz de la colaboración. Mi onda es el método, más bien. Sí, claro. Pero tratando de relacionarlo siempre con bueno, con el espíritu que normalmente tienen los proyectos de cada ingeniería química, ¿qué otras posibilidades le ve al conocer tanto esta molécula? Pues el, No sé si genera un problema medioambiental o algo por el estilo, que pudiera no, relacionarse pues con otros colorantes que sí están identificados como lo que, contaminantes. lo que pasa mucho con el teórico es que puede calcular cosas que no sabe para qué sirven. Ok, Entonces, teniendo a alguien que sí le sirvan, es como cobra valor, ¿no? O sea, si tú tienes un monómero que usas en tu polimerización o un fragmento de polímero y tienes una inquietud de alguna interacción, si está o no, pues puede ser una buena idea calcular. O sea, si puedes identificar un fragmento molecular que calcular y qué quieres saber, puede ser buena idea calcularlo. Entonces, lo que aquí hablamos, cae mucho sobre el tema de ionizar y de dónde ionizar, ¿no? Regioselectividad en transferencia electrónica. En cuanto a la eficiencia, yo creo que esa es la gracia mucho del Demon y de estos métodos como el que hoy les presenté. Yo he trabajado quizá más de 5 años continuos de mi vida en métodos de funciones de Green, por eso mi interacción con el GW. Y es muy divertido porque uno entra a cosas de Fourier, de segunda cuantización, entonces parece que cuando lo estás haciendo es muy elegante matemáticamente y la gente se va con la idea de que sabes más de química cuántica y hasta tú lo llegas a creer. Pero contada la experiencia, mi propia experiencia es que si bien es más bonita la formulación, los métodos son más lentos, mucho más lentos. Y lo que a mí me sorprendió mucho es ver que en base a DFT podemos competir en precisión. En moléculas cotidianas, que sea menos de 100 átomos, tú puedes pensar en correr tu cálculo, un cálculo de tu molécula de estas propiedades en una máquina que seguro tienes en el CUSEI o en tu casa. Ese es el valor que pudiera ser simpático rumbo a la vida práctica, ¿no? ¿Nunca se ha pensado, por ejemplo, usar la infraestructura de cómputo que se ha adquirido en la universidad, en toda la red universitaria,
donde hay incluso intentos de hacer congresos de supercómputo y tratar de llevar este tipo de problemas con moléculas más complejas para que se hagan corridas en esos equipos. De hecho, sí tenemos cuenta en el clúster de Leo Atrox, aparte de nuestros esfuerzos de armar cómputo en el laboratorio, tenemos cuenta en el Leo Atrox y nos ha servido en particular, por ejemplo, para esta publicación que está mencionada aquí. Nos apoyamos. Pero yo tengo precargado en mi forma de hacer química teórica que en lo que se refiere a hacer el cálculo más grande y más poderoso, no voy a poder competir nunca con Europa, Muy bien. con Japón. Aquí interno en México no voy a competir con la Ciudad de México. Entonces es una carrera a perder, ¿no? Okay. En el 10, 20 años yo voy a perder porque ellos van a hallar más recursos. Siempre va a llegar la hora que si nosotros compramos una que mida 10 kilómetros, ellos van a hallar una forma de comprar una que mida 20. Entonces, nuestro enfoque por mucho rato, desde que yo era casi estudiante, ha sido, esto se debe de poder correr en una PC, en un ciudadano normal. Y si de ahí empieza a ser útil, entonces se puede. O sea, los tiempos de cómputo que nosotros vemos, por ejemplo, hacer estos mismos cálculos con teoría de respuesta, pero no basada en ADPT, pudieran ser en lugar de horas, días, por lo menos. Entonces ahí es donde nosotros creemos que está nuestra oportunidad de contribuir, ¿no? En hacerlo eficiente. Por ejemplo, otro problema que hemos visto es que tenemos problemas en la estabilidad de la luz eléctrica. Y si tu cálculo está corriendo y se va la luz, o si falla, o lo que sea, Sí, sí, pues sí. va a tener que empezar o tienes que programar más para que pueda recuperar información. Entonces, cálculos que duran más de una semana son un tanto irreales para nosotros. O sea, parece que sí se van a poder, pero cuando empiezas, pones al estudiante, 3 meses después te dice que ya se enfadó porque entre los que no convergen y los que se les va la luz, él no sabe qué hacer. Sí, sí, claro. Hay que, mejor que se queden con ese problema nuestros colegas que hacen procesos biotecnológicos, ¿no? Cuando ya la fermentación no se logró porque hubo una falla eléctrica, entonces sí hay problemas de tener que reiniciar las corridas. Una última pregunta Gracias, que Pedro. tengo sí, justo me acordé de ustedes, Víctor. ¿Cómo se discuten estos resultados que, por ejemplo, tienen una referencia y salen mucho más pequeños, ¿no? Ajá. Porque durante la presentación usted indicó que creemos que están sobre el término, no me acuerdo exactamente cuál usó, pero Sí. Lo que pasa es que en toda la DFT conceptual yo he enfrentado una situación, bueno, no oficialmente, pero la he sufrido, diría yo, que hay conceptos muy valiosos como la electronegatividad, la dureza, y que se veía claro su utilidad en química. Pero la gente estaba tan ocupada en desarrollar los fundamentos formales de la DFT que si era válido o no, que si la discontinuidad, todas esas cositas, que luego, por alguna razón, siguieron felices ahí. O sea, era gente que hacía carrera haciendo derivaciones en papel y la sigue haciendo. Entonces publican 50 artículos o más en 10 años, pero a menudo no tiene un solo número. Haciendo más un análisis de las implicaciones, de la estabilidad, de cosas así. Y de ahí nace que tiene muchas ideas muy útiles, pero a la hora de convertirlas a números, cuando ya lo intentaron, a veces descansan en aproximaciones numéricas. Por ejemplo, es común que descansen la idea de que la derivada de la energía con respecto al número de electrones sea la ionización. Y bueno, eso por sí mismo contradice todo lo que estamos viendo aquí, a menos que especifiques que es a primer orden. Entonces, mi postura es que los de ellos son numéricos y tienen errores numéricos. O sea, y puedo argumentar, por ejemplo, para calcular el poder electrodonador requieren la afinidad electrónica. Y entonces mi argumento sería, ¿cómo es que para calcular una propiedad electrodonadora necesitas información de un proceso electroaceptor? Por ejemplo. Entonces yo creo que ahí con todo respeto, tenemos una versión mejorada. muy Eso es bien. lo que... O sea,
¿Y le ha tocado discutir ese tipo o ha tenido ese tipo de discusiones ya con colegas en congresos, aunque sea Sí, virtuales o algo por el estilo? bueno, los autores de ese era del Sinvestav, era mi tío académico, digamos así. Ajá. Otro era su papá académico de él, así que sería mi tío abuelo académico. Y bueno, llegó el momento que un día tuve que yo expresar que por favor definíamos si íbamos a tener una discusión académica o política. Ah, muy bien. Porque el problema es que a veces la gente está tan orgullosa de todo el historial de su abuelo académico, de su papá académico, que hay como que demasiado interés en que las cosas sigan de un modo o en que se respete. Yo pienso que lo valioso es que se respete el trabajo original, Ujú. pero si lo miras hacia adelante, lo que más te sirve son números en los que puedas confiar. Yo creo que si te atienes a que matemáticamente se supone que estos corresponden a ciertas derivadas, yo apuesto por mis números. Si, si te atienes a que fueron las definiciones dadas por los autores originales, pues voy a perder. Entonces, eso pasa, por ejemplo, las durezas que presenté aquí en la primera columna, por ejemplo, de esta tabla. Las durezas generalmente se calculan como la energía del lumo menos la del lomo y un factor de un medio, algo así. Total que acaba siendo casi el gap. Y hay decenas de artículos con valores de dureza publicados entre gente que conecta muy bien con el grupo original, que la gente que fortaleció la DFT. Eh, Goitao Yang, Par y alumnos de ellos. Pero el hecho es que matemáticamente no corresponden a la derivada que dicen corresponder. Ujú. Entonces yo no puedo, yo sería más feliz si hubiéramos coincidido, ¿no? Porque yo entonces nomás me restringiría a la implementación y diría, aquí está, ya mi programa puede hacer los números de manera analítica, porque aunque coincidiéramos, los de aquí son analíticos, no numéricos. Entonces, una de las gracias que tiene este enfoque es que yo solo calculo el estado neutro siempre. Aunque esté hablando de ionizaciones y afinidades electrónicas, yo jamás toco la molécula con carga positiva o con carga negativa. Ok. Ujú. Entonces, estos métodos se podrían usar, por ejemplo, en una dinámica molecular, en donde estás viendo cómo se mueve la molécula y ver mientras se mueve cómo cambia su potencial de ionización, cómo cambia su afinidad electrónica, su poder electronador. Eso no lo pueden hacer ellos, porque en cada punto de la dinámica tendrían que calcular el anión y el catión. Y antes de que lleven 10 casos van a tener problemas de convergencia, porque Ya. la dinámica mueve la estructura y lo que hemos aprendido es que la convergencia de todo cálculo depende de lo irreal que es el sistema. Entonces, la dinámica va a mover la estructura por la naturaleza del neutro, pero lo va a mover en situaciones que serán muy incómodas para el anión o para el catión. Entonces, aunque yo soy químico, aquí me estoy aferrando a que sea matemáticamente consistente, es lo que estoy defendiendo. Ya. Bien, ya para cerrar, voy a hacerle una pregunta en relación a una entrevista que salió, un fragmento, justo fue una entrevista con lo de de este meeting que tuvieron de los premios Nobel en Lindau. Y tiene que ver con un comentario que usted hizo acerca de la relación entre las empresas y la gente que hace cosas como las que usted está desarrollando, ¿no? Decir que los empresarios a veces piensan que ustedes desarrollan cosas vanas que no son rentables y los académicos creemos que no, que los empresarios solamente están tras el dinero. ¿Usted ha tenido una experiencia en ese sentido? ¿Ha evolucionado? ¿Ha habido algún acercamiento que alguna empresa diga lo que se está desarrollando en la Universidad de Guadalajara, en el grupo del doctor Roberto Flores, puede ser de utilidad? ¿O seguimos en las mismas? No, no tengo ninguna conexión. Creo que se requiere, si te interesa, si a alguien le interesa la conexión, eso sería la base. O sea, si a mí me interesara, yo haría un esfuerzo. Si a la industria le interesara, él haría un esfuerzo. Lo que yo he visto un poco de lado, medio cercano, es que hay gente promoviendo la conexión con la industria y dice, la industria quiere de un producto químico
que ya estés en la recta final, de última línea, ¿no? Que ya casi estés seguro que es útil y casi estés seguro que es el fármaco correcto, que sabe que la verdad es que a mí solo me queda el extraño sentimiento de si no quieren miel, ¿no? O sea, lo quieres todo hecho y gratis, no, o sea, nosotros gastamos en proyectos como este a veces un año más, 2, 3 estudiantes, un investigador o 2 investigadores. Para mi gusto esto es caro. El problema es que el hecho de que no se esté vendiendo en el mercado, que se traduce en dinero, no hace que valga menos. Nosotros valemos para gente más cercana, por ejemplo, para los colegas experimentales, ¿no? Es muy común el uso del poder electrodonador, electroreceptor ahora, en la definición que hicieron en 2007 Vela, Gasquez y Cedillo. Esto apenas lo hicimos este año. Yo he oído igual que se habla de que cada vez más los bancos y empresas contratan gente egresados de física, egresados de matemáticas. Y creo que más que un título en particular del doctorado que lleve esa gente, lo que llevan son este tipo de cosas. La capacidad de poder procesar razonamiento lógico, poder usar formulación, poder hacer estadística, poder producir números que permitan tomar decisiones. Con un método como este yo puedo calcular durezas, blanduras, poder electronador de 500 moléculas en cosa de, o sea, tener una computadora funcionando sería cosa de semana o 2 semanas. Y entonces tienes lo que llaman un screening, un muestreo rápido. Y de esas 500 te podría salir rápido que 5 son los candidatos para lo que tú quieres. Entonces te puedes ahorrar toda la compra de reactivos y síntesis de todo lo demás. De hecho, a veces hacemos ese tipo de servicio para algunos colegas experimentales. Muy bien. Bueno, Y hay gente que se ha hecho famosa, ¿no? Con ese tipo de screening. Por ejemplo, a mí me llama mucho el Clean Energy Project, era un proyecto en la Universidad de Harvard, de Alan Aspuru, que una de mis estudiantes después se fue con él después de la maestría, pero el proyecto, el punto es que eres puro screening. Cientos de millones de moléculas simplemente escaneadas para ver cuáles estaban más cerca del potencial uso para celdas solares sensibilizadas por colorante. Va. Entonces, que tiene relación con el tema de hoy, ¿no? Sí, entonces es cosa de querer, ¿no? Más bien no es el tema, soy yo el que no está intentando acercarse a la industria. Bueno, pero suponemos también que tener estas oportunidades pues, de exponer los temas, quizás quitándole la envoltura que sí ofrece, digamos, las matemáticas duras que formaron parte pues, de la mayoría de las diapositivas que presentó el día de hoy, que además, de nuevo, tiran abajo el mito de que los licenciados en química no se meten en cosas de matemáticas, ¿no? Justo este es el ejemplo de que no es un asunto nada más de ingeniería o de los matemáticos, es de gente también que está con formación en química y que profundiza y que encuentra sentido físico en las expresiones y que de nuevo puede rebatir argumentos matemáticos con otros colegas como lo está haciendo, como lo está planteando usted. Pues le agradecemos mucho que hubiera estado el día de hoy acá. Le agradecemos pues que sea la tercera ocasión en que nos comparte parte de su trabajo y esperamos también que pronto pues se den esas conexiones que hacen falta para que este tipo de aplicaciones y estos screenings pues tengan también mercado no solamente en plano internacional, sino también nacional, pero pues, tendría que haber un cambio también muy importante de parte de los industriales. Le agradecemos mucho que esté aquí. Sí, muchas Nos vemos muy gracias, pronto. Pedro. Y que estén muy bien. Y bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Bueno.